Sergio supo desde el sur de Israel, cerca de Gaza. El Viernes Santo estuvo en Jerusalén. Sergio, ¿cómo te va? Allí te sorprende esta noticia. ¿Cómo andás? Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, la palabra es, me sorprendió realmente esta mañana la noticia viajando de Tel Aviv hacia el sur de Israel, a la zona más próxima a Gaza. Este mediodía aquí en Jerusalén han sonado las campanas de la iglesia de la Basílica de la Lapidación. Han sonado las campanas en Belén de la Basílica del Nacimiento. Han sonado las campanas de la Basílica de la Anunciación en Nazaret y han sonado las campanas de la Basílica de Pedro junto al mar de Galilea, cerca de Tiberíades, donde Jesús hizo junto a Pedro el inicio de su prédica. Está claro que las iglesias católicas, en general hermanos aquí de la orden franciscana, han adherido al duelo global, que significa la muerte de Francisco, una noticia de un impacto inmediato en todo el mundo. Ustedes ya han empezado a recoger durante toda la mañana y también ahora en Ahora País la enorme cantidad de manifestaciones de presidentes, gobiernos, personalidades mundiales respecto a la figura de Francisco. Aquí tiene una especial significación en Israel la prédica de Francisco, que había iniciado en su condición de arzobispo de Buenos Aires en relación a el judaísmo. Francisco fue uno de los papas que hizo más por acercar a judíos y católicos. De hecho, él llamaba nuestros hermanos mayores a los judíos, un poco para coronar con su gestión, con su prédica, la decisión que había tomado allá por la década del 60 el Concilio Vaticano II. Acercar una posición que durante siglos se había alejado por completo a las religiones, al punto de que una de las precisiones que Francisco hizo, y más insistió en este punto, es dejar de acusar a los judíos de haber provocado la muerte de Jesús. Francisco, además de un hombre muy importante en el diálogo interreligioso que había iniciado en Buenos Aires, era, por ejemplo, muy admirador del Comipaz, el Comité Interreligioso por la Paz, que en Córdoba, y en un caso casi inédito, reúne a las religiones católicas, evangélicas, judía y musulmana, entre otras. Era, además, Rodolfo, en la vida personal, la vida privada, un hombre de un gran sentido del humor. A las personas que él más quería solía contar chistes cuando estaba rodeado de sus amigos. Al mismo tiempo tenía gestos en la intimidad que no usufructuaba en público. Por ejemplo, me consta que solía ir a cenar a casa de algunos matrimonios amigos en Roma, ya cuando él era papa, lo hacía con mediación, y cuando terminaba de cenar en ese departamento del centro de Roma, él se levantaba y él levantaba los platos y casi le exigía a la dueña de casa, que era su amiga, su amigo, el derecho a ayudarle a lavar los platos, siendo papa. Y este gesto que él nunca dejó que trascendiera, yo lo conozco, pero él nunca dejó que trascendiera, lo conozco de la mejor fuente, por supuesto, es un dato que también registró en su vida personal previa a ser papa. Hay que recordar en pequeños detalles gestos que el papa tuvo en su vida cotidiana de relación. Por ejemplo, al diariero que le llevaba el diario al arzobispado de Buenos Aires, le envió, siendo papa, las gomitas con las que el diariero le enrollaba el diario, esas gomitas de banco, que él se las juntaba para que no gastara plata comprando gomitas. Y a su secretario a su secretario de Buenos Aires un día le llamó y le dijo: devuélvales las gomitas a tal persona, que era el diario. No dejaba que lavara su ropa personal, por ejemplo. Al día siguiente de haber sido elegido papa, fue
a la modesta pensión de monjas en las que él se alojaba desde hacía tantísimos años, a pagarle la cuenta. Fue ya elegido papa, convertido en papa, a pagarle la cuenta de los 3 o 4 días que había estado en Roma antes de ser consagrado papa, jefe de la Iglesia Católica. Son pequeños detalles de una vida personal que él llevó a la práctica con una enorme prudencia y que luego cuando fue papa solo se trasuntó en algunos detalles que eran obviamente más visibles. Dejó de usar autos de lujo blindados, usaba el auto más modesto posible en sus traslados en Roma, no ocupó los suntuosos departamentos vaticanos destinados al Papa, de hecho murió en Santa Marta, eligió una modesta habitación del hotel que dentro del Vaticano había hecho construir Juan Pablo II para recibir visitas, de manera que compartía la vida de hotel, digamos así, salvo que tenía una habitación con una pequeña persona, como todo lujo. Eso también explicó por qué se definió o se decantó por el nombre Francisco, que era un homenaje naturalmente a San Francisco, que hizo del voto de pobreza un elemento fundamental en su vida de santo. La muerte de Francisco Rodolfo cierra una etapa en la Iglesia, le deja puntos suspensivos a las reformas que Francisco había encarado. En sus primeros años Francisco demoró, quizá confió demasiado en alguna gente que iba a poder llevar algunas reformas. Finalmente en los últimos 5 o 6 años aproximó a gente en la que él confiaba un poco más y aceleró algunas reformas que han quedado, no voy a decir pendientes, pero encaminadas para que otro papa las termine de resolver. Claro. En eso fue importante que en los últimos años consagrara cardenal a Víctor Fernández, que ahora es el titular del Ministerio de la Doctrina y de la Fe. Había Plata y un hombre muy próximo a las ideas de Bergoglio, lo llevó de Buenos Aires a Roma en los últimos años para acelerar ese proceso. También le dio mucha participación al nuevo cardenal argentino Ángel Rossi, el arzobispo, a quien también aproximó, jesuita como él, Rossi lo aproximó para que colaborara con las reformas que se debatieron en el Vaticano en los últimos 3 años. Lo que vamos a ver ahora es un cónclave que tiene que elegir a un sucesor de Francisco que ha sido diseñado por Francisco. Francisco ha nombrado a la gran mayoría de los cardenales que se van a reunir en el Vaticano para reemplazar al Papa fallecido esta madrugada. ¿Será un Papa que continuará las reformas de Francisco? ¿Será un Papa que cambiará otra vez el rumbo de la Iglesia? Lo veremos. Acaba de finalizar un ciclo histórico, especialmente para los latinoamericanos y también para la Iglesia, que por primera vez estuvieron gobernadas por un hombre de Latinoamérica y por primera vez también por un jesuita, nada más y nada menos. De manera que el hecho que cruzó todo el mundo, todo el espacio de los medios periodísticos hoy y toda la atención mundial, bien justifica que nosotros nos hayamos desviado nuestra actividad hoy aquí en Israel, de la que después, en los próximos días, Rodolfo, cuando haya más tiempo y espacio y posibilidad, volveremos a hablar con seguridad. Claro que sí. Sergio, te mandamos un gran abrazo. Gran, enorme. Un enorme abrazo. Abrazo. Sergio Supo, desde el sur de Israel.